Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes, hermanos y amigas, amigos, el curso de introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo. Estamos ya en la clase número 18. Este es un curso totalmente gratuito y que el objetivo principal es poder ayudarles a ustedes a poder buscar las fuentes originales, ¿cierto?, del estudio de la Kabbalah, basado obviamente en la fuente histórica, ¿ya? Es cierto que hemos tenido un proceso de ausencia con el curso, pero ya estamos retomando nuevamente con la ayuda del creador. Bien, estamos en un mundo, hermanos, que está sumido en el caos, en la lucha, en la pelea, en el conflicto. Y este periodo es un periodo que es similar al que ocurrió cercano al siglo XIII, eh, llegando a finales del siglo XIII, iniciando el siglo XIV, el periodo oscuro de Europa, y que se da a conocer este conocimiento, esta sabiduría, para poder ayudar y reforzar, ¿cierto?, esa alianza, esa comunión con el Creador. Bien, en estos momentos, hermanos, les pedimos a ustedes que tengan un poco de paciencia, porque este curso, si bien es cierto es gratuito, también va a ser un curso largo, extenso, y que vamos a ir paso a paso, muy lento, para poder digerir, ¿cierto?, los conceptos que la historia de la Kabbalah, o sea, la introducción a la historia de la Kabbalah nos viene a hablar. Bien, es un trabajo que es metódico y que cada uno de ustedes también puede buscar la fuente, ¿ya? Algunos ya se aburrieron en decir 18 clases, aún faltan muchas más. Pretendemos llegar a más de 100. ¿Por qué tanto? Porque la Kabbalah no nació de la noche a la mañana, tampoco es un fenómeno que se esté dando ahora, porque algunos piensan que esto de la Kabbalah es moderno, es de ahora, es del siglo XXI, dicen algunos, y esto no es así, sino que tiene su origen y que se remonta, hermanos, a un periodo, ¿cierto?, entre los siglos XI, XII y XIII, y que después surge con mucha fuerza y mucho poder en el siglo XVI, XVII y XVIII. Ahora, lo importante es tener las fuentes. Nosotros en las clases primeras hemos dado las fuentes, ¿ya? También hay un canal de Telegram destinado a poder hacer como respaldo de estas clases, donde allí se sube material y contenido en PDF. Las diapositivas presentadas en esta clase también van destinadas allí y puede acceder a este canal de Telegram presionando en el link que está en la descripción del video. ¿Ya? Y si usted quiere apoyarnos, también está la forma de poder hacerlo para seguir generando contenido y también poder compartir con ustedes las fuentes que nos pueden dar un enfoque real de lo que es la Kabbalah y el misticismo. Hoy día, si bien es cierto, muchos hablan de la Kabbalah, muchos hablan de personajes, de cabalistas, y que la gente no sabe en qué periodo está. La gente habla mucho de Abraham Abulafia, de hecho muchas veces me han escrito internamente porque quieren saber las combinaciones de Abraham Abulafia, las meditaciones, sin saber primero el contexto, cierto, histórico por el cual se desarrolló y en qué periodo apareció Abraham Abulafia, en qué periodo salió a la luz, por ejemplo, Moshe de León, que son los cabalistas que hoy día la gente poco conoce. Hablan mucho de Rabí Isaac Luria, Rabí Jaim Vital, pero tampoco saben en qué periodo aparecieron, en qué contexto histórico o geográfico están. ¿Ya? Este curso pretende eso. ¿Ya? En estos momentos estamos estudiando acerca de dónde surgió, dónde reapareció la Kabbalah y específicamente en el lugar geográfico, que en este caso fue en Provenza, al sur de Francia, ¿ya? No es que haya nacido allí, sino que allí se dio a conocer nuevamente. Hay toda una influencia, ¿cierto?, de los Hasidim de Askenaz que influyen, ¿cierto?, en Provenza y que luego de Provenza se traspasa esta información en paralelo, ¿cierto?, con la escuela de Provenza, con la escuela de Gerona. Luego de Gerona, allí aparece, ¿cierto?, un grupo
de cabalistas que se van a Castilla y de ahí surge todo un fenómeno que, por ejemplo, Moshe Idel le llama la ventana de posibilidades y que nos viene a graficar algo muy importante. Ya, antes de empezar esta clase quiero compartirles esto. La Kabbalah ha tenido un desarrollo, ¿cierto?, muy grande, muy poderoso, y que las personas que escuchan hablar de esta palabra, Kabbalah, lo primero que se les viene a la mente es satanismo, brujería, eh, sectas satánicas, rituales, ¿cierto? Y es porque lamentablemente también desde el lado, ¿cierto?, religioso, muchos han hablado escuetamente, o sea, sin peso, y han tomado lo primero que se les viene a la mente o lo primero que buscaron por Google o por YouTube, y es lo primero que se les viene, ¿cierto?, a la cabeza en decir que la Kabbalah es sinónimo de hermetismo, cosa que es totalmente ajeno y totalmente equivocado. ¿Ya? Lo digo con sus fuentes porque este curso fue para eso, para decirle a la gente que critica a la Kabbalah y empieza a decir que es masonería o que pertenece a alguna sociedad secreta, hermética, por el estilo, en una de las clases que después, cuando terminemos esta sección, nos vamos a enfocar también en poder describir lo que fue la Kabbalah cristiana, que fue un subproducto de la Kabbalah hebrea, y que de la Kabbalah, del subproducto llamado Kabbalah cristiana, salió un subproducto que se llama la Kabbalah hermética, y por ende después empezaron a salir eh, Kabbalah filosófica oscura, ¿cierto? Y que después se le empezó a añadir un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Kabbalah hebrea. Aquí lo que estamos estudiando es la introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo hebreo, ¿ya? Obviamente que vamos a mencionar en su momento las distintas ramas que surgieron como sucedáneos de esto. Bien, por ahí escuché a una persona que dijo no a la Kabbalah porque es satánica, porque empezó a nombrar, ¿cierto?, a los nombres de los cabalistas, que los llamó brujos y un montón de cosas, y se basó en fuentes masónicas. ¿M? Así que déjame decirte, tú que escuchaste o eres partidario de eso, primero instrúyete, primero estudia, las fuentes las estamos dando nosotros acá para poder ayudarte a aclararte la película, siempre y cuando tú tengas la mente abierta para poder hacerlo, porque si tú dices, no, yo esto es lo primero que vi, es lo primero que encontré en internet, y esto es lo que a mí me cuadra, porque es satánica, porque conocí a un masón que él hablaba lo mismo. Totalmente equivocado y errado. Y si tú quieres seguir ese camino, ya perfecto, lo sigues tú. Pero tampoco pienses que tú tienes la razón, ¿ya? Porque simplemente no la tienes. La Kabbalah tiene un origen y nace, ¿cierto?, de escuelas hebreas, de escuelas judías, y que luego, con este despertar que hubo, ¿cierto?, en el siglo XIII, muchas personas que no eran judías de pronto empiezan a interesarse también en los temas que se tratan, ¿ya? Y en ese sentido, cuando la gente empieza a estudiar o a aprender o a escuchar, ¿cierto?, de los judíos, que hay este secreto, ¿cierto?, de tradiciones, las letras hebreas y el poder que tienen, y que la Biblia es más de lo que se piensa, de pronto ellos empezaron a adoptar una forma híbrida, ¿cierto?, mal formada de Kabbalah, y que le denominaron Kabbalah cristiana. Desde allí empezaron a salir ciertos personajes que empezaron a añadir cosas de escuelas mistéricas y empezaron a añadir, y de pronto salió Kabbalah. Entonces vas a encontrar Kabbalah con K, Kabbalah con Q, Kabbalah con C, Kabbalah, Kabbalah. Empiezan un montón de terminologías que la gente se confunde porque no está preparada, porque no se ha dado el trabajo de estudiar. Así de simple, no se ha dado el trabajo de estudiar. En la escuela de misticismo hebreo nos dimos y nos damos y seguiremos dándonos el trabajo de estudiar las fuentes originales. ¿Ya? Entonces por eso quise hacer esta aclaratoria para que algunos no piensen que aquí estamos vendiendo
un producto que no sabemos de lo que hablamos. Gracias a Dios tenemos las fuentes para poder hablar lo que hay que hablar, ¿ya? Entonces, dicho esto, amigos, estamos en la clase número 18 y ojalá te puedas quedar para aprender algo que quizás nunca habías escuchado y que puede nacer en ti a lo mejor o aflorar en ti este amor y este cariño por estudiar el misticismo, ¿ya? El canal está disponible para ustedes, también tenemos cursos, ¿cierto? Privados, también está la forma de ayudarnos si quieren ustedes o de acceder a cursos que estamos haciéndolo para personas que realmente están interesadas. Hay cursos gratuitos y hay cursos que no lo son, ¿ya? Bien, empezamos con la clase 18. Perdón, antes de empezar, estamos tratando de los orígenes, ¿sí? Pequeño resumen. La Kabbalah se da a conocer en Provenza, al sur de Francia. Todos los videos anteriores al 18 hablan de todo eso, ¿ya? Luego empezamos a hablar de la Kabbalah en paralelo, que nace, ¿cierto?, en Gerona, ¿ya? Y de Gerona sucedió algo que no se había dado en Provenza, porque en Provenza el círculo era muy cerrado. Las primeras escuelas, o los Batei Midrash, o los Beit Midrash, como los conocen algunos, estas escuelas de estudio iban en paralelo con las sinagogas, y muchas veces la sinagoga también era un centro de estudios místicos. Bien, en Gerona se da algo diferente al principio, y que a diferencia de Provenza, todo era hermético, no por la rama hermética, ojo, sino por lo cerrado, a eso me refiero, ¿ya? Eh, un círculo que solamente accedían aquellos que estaban interesados y aquellos que eran aceptados, y con una serie de requisitos, ¿cierto?, se dedicaban al estudio de la mística. En Gerona ocurre que también en paralelo, en Gerona, disculpen ustedes, en Gerona se da que también quieren conservar, ¿cierto?, el mismo estilo de Provenza, pero también dentro de Gerona ocurre que también hay cabalistas que quieren dar a conocer esta sabiduría a la luz pública. Y aquí viene de repente un poco tenso el ambiente, en que querían conservar la Kabbalah solamente para aquellos que eran los iniciados y en forma secreta y cerrada. De pronto en Gerona conservan también una mitad esto mismo, y hay otro grupo que quiere expandirlo, ¿ya? Entre ellos estuvimos hablando de un personaje de los 12, ¿cierto? 12 cabalistas que se dan a conocer, donde principalmente 4 de ellos son los más conocidos y los más renombrados. No quiere decir que los otros no sean famosos o no sean importantes. Lo son, de todas maneras. Pero ¿por qué se destaca estos 4? Es porque el análisis que le dan a la escritura es accesible, ¿cierto?, a todo público, y tratan de bajar el lenguaje para que el lenguaje se pueda entender a un público que quizás nunca se familiarizó con los términos esotéricos, ¿ya? Entre ellos Asriel de Gerona, el primero de los cabalistas de Gerona, ojo, que da a conocer la Kabbalah a la luz pública. Asriel de Gerona está por lo menos en la clase 17, en la 16 y la 15, ya para que ustedes lo puedan ver. Ojalá puedan verlo todo, ¿ya? Ahora en el capítulo 18 vamos a hablar de Ezra ben Salomón, ¿bien? Pero antes de mencionar a este segundo cabalista importante de la escuela de Gerona, quería comentarles que dentro del estudio, ¿cierto?, histórico, hay un fenómeno que, por ejemplo, el investigador Moshe Idel da a entender que ocurrió un fenómeno al que llamó la ventana de posibilidades. Así le denominó él, porque se dio un fenómeno en el siglo XIII que no se había dado anteriormente en el mundo relacionado con lo esotérico. Y es que de pronto la mayoría de, por ejemplo, del judaísmo, la importancia de la figura del rabino era importantísima. De hecho lo es todavía, pero era súper importante el maestro o el rabino, quien entregaba la información y quien enseñaba, ¿ya? En el período del siglo XIII ocurre un fenómeno totalmente contrario. Se le da más importancia al alumno
y no al maestro, ¿ya? Por eso que no hay mucho registro de cabalistas, y de hecho hay nombres de cabalistas que nunca salieron a la luz pública, ni de maestros connotados, porque se le dio importancia al alumno, ¿ya? Moshe Idel lo describe de esta manera en uno de los comentarios que le hace en un libro, donde dice que hay una sección en el libro Ensayos sobre Kabbalah y Misticismo Judío, que es uno de los libros recomendados que nosotros pusimos, ¿cierto?, en el canal de Telegram y también en los videos anteriores, y que él describe en un capítulo, dice, de maestros autoritarios, o autoritarios, a de maestros autoritarios a discípulos creativos o alumnos creativos. Entonces, estamos hablando de maestros autoritarios a discípulos creativos. ¿Por qué? La pregunta es que para cualquier persona que escuche esto diría, no le encuentro sentido esto. La figura del cabalista como cabalista jamás fue mostrarse como cabalista. De hecho, no lo muestra. La importancia más grande y más relevante no es el maestro quien enseña la Kabbalah, sino el discípulo que la entiende. Ojo con esto. Sino el discípulo quien entiende. El mayor logro para un cabalista es que el discípulo logre entender la esencia del mensaje que se le entregó. ¿Sí? Hoy día hay mucho parlante, me refiero, hay mucho parlante que habla de la Kabbalah, y la gente que estudia eso sigue el método que le enseñó su maestro, al pie de la letra y a ojo cerrado. Por un lado, algunos de esos lo encuentran súper bueno, y por otro lado, cierra la puerta a nuevas posibilidades. El fenómeno que describe el investigador Moshe Idel es que la Kabbalah surgió de pronto con un poder avasallador que no era importante el maestro quien transmitía, sino el discípulo que era creativo. ¿Qué significa? Que muchas veces daba los títulos o daba el índice, el concepto solamente, sin explicación, y que el alumno llegaba a poder dar una interpretación sin recibir una enseñanza. No sé si me explico. Por ejemplo, que tú dices, yo compro un libro y yo con el puro índice, yo ya sé lo que dice el libro. O alguien podría decir, pero eso es fácil porque yo, por ejemplo, yo leo un índice de un libro y veo la portada, ¿cierto? Y yo más o menos puedo tener una idea. Pero cuando tú vas a leer el libro ni siquiera se parecía a lo que tú creías. En cambio, con la Kabbalah sucedió que la persona le daba los índices y el alumno lograba desarrollar internamente y luego lo exponía todo lo que el maestro ni siquiera le transmitió, porque se transmitió de otra manera, se transmitió en una esfera espiritual. Es como que alguien lo sube hoy día el concepto de la nube, ¿cierto? El concepto computacional o informático, es que yo toda la información la subo a la nube y después yo la rescato en cualquier otro computador, siempre y cuando tenga el nombre de usuario y la contraseña. Perfecto. Acá sucedió que muchos cabalistas, cuando les daba los índices a los alumnos de lo que iban a estudiar, el alumno ya sabía, sin haber estudiado, sin haber leído un libro, sin tener nociones de lo que iban a recibir, y de pronto lo recibían en forma automática. Eso provocó que la Kabbalah no siguiera la autoridad como hoy día se pretende, porque hoy día se pretende en decir, es que tú tienes que estudiar de un cabalista renombrado porque si no estudias de ese cabalista yo no te creo. Eso no es correctamente cierto. ¿Por qué? Porque la investigación que han hecho los investigadores de la Kabbalah, los académicos de la Kabbalah, es que hubo un periodo que ni siquiera se necesitaba saber el nombre del maestro, sino que era importante la revelación que hablaba el alumno. Así. Y muchos cabalistas fueron autodidactas, y muchos recibieron, y muchos profundizaron en temas que el maestro les enseñó, pero lo profundizaron aún mucho más. Eso nos permite a nosotros entender que la Kabbalah tiene un crecimiento continuo de ideas, de revelaciones,
nuevas y que no se ajusta solamente a un marco como hoy día pretenden hacerlo. Sí, hoy día pretenden hacerlo porque hay mucha gente que está interesada en estudiar la Kabbalah y muchos les dicen, no, que tú tienes que ser judío, tienes que tener 40 años, tienes que estudiar en Israel, si no estudias de un cabalista no es nada, es falso, y se olvidan que históricamente la Kabbalah ha tenido una repercusión entre el siglo XIII, donde no era importante. Tú dices, ¿dónde lo leí? Bueno, precisamente por este libro, ya que lo hemos recomendado por si ustedes lo logran conseguir, buscar. Se llama Ensayo sobre Kabbalah y Misticismo, y hay muchos escritores, entre ellos Yehuda Leaves, Charles Mopsic, Arthur Green, Eliot, Javiva Pedayá, Moshe Idel y Gershon Scholem, que son los más famosos y conocidos de los académicos de la Cábala. ¿Ya? Entonces, Moshe Idel especialmente dice, mira, realmente sucedió un fenómeno que no tiene paralelo en ninguna parte de la historia. Y es que de pronto se da importancia al alumno y no al maestro. Y la renovación, ideas nuevas, revelaciones nuevas, interpretaciones nuevas, descubrimientos nuevos de Kabbalah se dan cuando el alumno se deja, ¿cierto?, fluir, siempre y cuando el maestro le haya dado los índices y luego el desarrollo lo da el alumno. Por eso que Moshe Idel dice de maestros autoritarios a alumnos creativos. ¿Ya? Es como yo recibo la información y luego yo la desarrollo y la desarrollo aún más grande que quizás mi propio maestro. ¿Ya? Ese fenómeno es el que se da, ¿cierto?, basado en ciertos parámetros. No es que cualquiera tampoco se ponga a hablar cuestiones o que se ponga a hablar tonteras. No, la Kabbalah tiene un índice, ¿sí? Y esos índices son hebreos. Eso la gente no lo quiere reconocer. Los índices son hebreos, por lo tanto, si tú quieres estudiar realmente la verdadera Kabbalah, tiene que ser de las fuentes hebreas, así de simple. Bien, entonces, dicho esto, mis amigos, que no quiero tampoco bien incomodarlos con estos puntos de vista, vamos a continuar con la clase 18 que nos habla del segundo cabalista de la escuela de Gerona, que es llamado Ezra ben Salomón. Bien, allí en la parte derecha superior va a encontrar usted una referencia del mapa. Gerona se encuentra cerca de Francia, en el territorio de Sefarad o España. Bien, dice los investigadores que hablan de la historia, ¿cierto? Y de la introducción a la historia de la Kabbalah, que Ezra ben Salomón aparece como uno de los fundadores del círculo de Gerona, junto con Asriel de Gerona. Bien, dice que también formó un círculo de cabalistas conocidos como los cabalistas de Burgos, donde allí también Moshe Idel habla un poco de estos cabalistas que tenían una particularidad, ya que en su momento lo diremos. ¿Ya? También Ezra ben Salomón profundizó en el estudio del Shir HaShirim, que es conocido para nosotros, el mundo occidental, como el Cantar de los Cantares. También profundizó en el estudio de la Aseret Hadibrot, o Aseret Hadibrot, que son las 10 conversaciones del Creador con Moisés en el Sinaí, conocido en el mundo, mal traducido como los 10 mandamientos. Y aquí me quiero detener, mis amigos, para hablar del tema. ¿Ya? Primero, Ezra ben Salomón no es que estos temas los hayan descubierto o que primera vez se habla, por ejemplo, del Cantar de los Cantares. No, miles de años se ha hablado y se ha estudiado del Cantar de los Cantares, leído bajo la perspectiva esotérica, ¿ya? Y de los 10 mandamientos, que realmente se llaman las 10 conversaciones, no los 10 mandamientos, ¿ya? Y es un tema que deja los pelos de punta a muchas personas, porque dicen, no, yo tengo entendido porque aquí dice que son 10 mandamientos. Cuando usted los lee, no son 10, son más. ¿Ya? Entonces, primero que todo, bueno, históricamente el círculo de Gerona, como les decía anteriormente, se basan en poder expandir la Kabbalah a todo público, ¿cierto? Especialmente al público judío,
que va en una especie, ¿cierto?, de decadencia religiosa y que viene la Kabbalah como a tirar un salvavidas, de ayudar, ¿cierto?, a los judíos que están prácticamente a la deriva y que le da un sentido, una fuerza para que retornen, ¿cierto?, al ritual y retornen, ¿cierto?, a la Torá. Bien, entonces uno de ellos es Rabén Salomón, forma también un círculo de cabalistas, así por todos lados, y que profundiza en el Cantar de los Cantares. Y aquí me quiero detener un poco. Yo sé que muchos hemos leído el Cantar de los Cantares, que son 8 capítulos, ¿bien? Pero cuando uno los lee, ¿cierto?, en forma normal, tradicional, como usted hoy día lo puede hacer, se va a dar cuenta que aparece una historia de amor, ¿cierto?, entre un hombre y una mujer, y que hay una especie de tira y encoge, como que se acercan, que después se distancian, que luego se hablan bonito, que luego habla de perfumes, habla de símbolos, habla de besos, habla de vino, habla de manzanas, habla de, de la cama, habla del aroma, habla de, de la relación en sí, y que leído, ¿cierto?, comúnmente, para muchos fue escandaloso poder leer un libro tan explícito, pero cuando viene, ¿cierto?, el estudio de la Kabbalah, y especialmente es Rabén Salomón, le viene a dar un sentido que dejó a muchos perplejos. Estudiar el Cantar de los Cantares, mis amigos, era llegar a un nivel, y de hecho, para los que no saben, el Cantar de los Cantares contiene aproximadamente 5 técnicas de búsqueda hacia el Creador, por lo menos. En estos 8 capítulos, por lo menos se han descubierto hasta el día de hoy 5 técnicas de búsqueda al Creador y de elevación espiritual. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder escuchar algunas de ellas. De hecho, es impactante e impresionante la forma en cómo nos regalan a nosotros cómo poder acercarnos al Creador, y el manual correcto y predilecto para los cabalistas era el Cantar de los Cantares, porque está toda la metodología. Pero claro, cuando yo lo leo en español no se percibe eso. Bien, muchos cabalistas especularon, ¿cierto?, con un antiguo libro, un antiguo escrito, que se llama el Shiur Komá, que es la clase de Komá, que es como las medidas, ¿sí? El Shiur Komá es un escrito antiguo que nos habla de las medidas del Creador, y esto fue un escándalo para muchos, porque está relacionado también con el Cantar de los Cantares. ¿Dios tiene medida? Y es una pregunta que hay algunos que dicen, no, el Eterno no tiene forma, el Eterno no tenía forma en el Sinaí, nadie lo conoce, nadie lo ve, lo han escuchado, Moisés lo escuchó, el pueblo lo escuchó, pero no hay ninguna forma para que hagan de él una estatua o un ídolo, ¿sí? Porque a Dios nadie lo vio en el Sinaí, a Dios nadie lo vio, nadie lo ha visto, no hay ojos porque el día que lo vean muere. Ese es lo que se entregó, ¿cierto?, a través de Moisés, ¿cierto? En la Torá está escrito así, ¿bien? Pero de pronto nos encontramos con las ascensiones celestiales o las visiones, ¿cierto?, del carruaje, donde se ve a un hombre sentado en un trono que es guiado por 4 seres vivientes. Y aquí tenemos dos escuelas, por así decirlo, que por una dice, Dios no tiene forma, porque no necesita de tener una forma, porque Él es todopoderoso, nadie lo puede contener, porque el universo está en la palma de la mano de Él, y es cierto. Pero por otro lado, también aparecen las visiones, los viajes cósmicos. Viene, bueno, por cierto, tenemos un curso de Apocalipsis, por si te interesa, donde hablamos de esto un poquito, de las ascensiones a los cielos y de los viajes cósmicos, y que de pronto ven
a una criatura, a un ser, como lo vio Ezequiel, como lo vio Isaías, como lo vio Miqueas, como lo vieron otros profetas, ven a un hombre sentado en un trono. Y la pregunta es, no ven a un hombre, dice que ven la forma semejante a un hombre que está sentado en un trono con mucho poder y que todos le rinden adoración y tiene autoridad y que la manifestación es tan poderosa que ninguno de los seres o criaturas lo puede contener. Y aquí habla entonces el tema si Dios tiene o no tiene forma. Y a esto le llama también el Maaseh Merkabah. ¿Temas complejos? Sí, obviamente son temas complejos, delicados. Por un lado decimos, Dios no tiene una forma, y por otro lado, Él se revela con una forma. Bueno, la pregunta es o no es. La pregunta correcta no es esa que te acaba de hacer, si es o no es. La pregunta correcta es ¿por qué se reveló así? O por qué en algunas veces se revela sin forma y por qué de repente también se revela con forma. La pregunta no es saber si es o no es, porque a veces hacemos preguntas equivocadas para no tener respuesta, pero si hacemos la pregunta correcta podemos tener respuestas impresionantes. Entre ellas es ¿por qué Dios se revela así? Bueno, el Shir HaShirim, ¿cierto? Profundizado por Ezra Ben Salomón, que no es una profundización nueva de él, sino que es transmitida, pero él le da otro énfasis, es que descubre que el Shir HaShirim o el Cantar de los Cantares se debe tomar de una manera muy, muy, muy detallada, porque está describiendo la forma como el creador tiene de acercarse a una persona similar a como un enamorado busca a su enamorada. Y la enamorada tiene que buscarlo intensamente como cuando busca a su enamorado. Entonces nos está revelando un manual secreto y abierto de búsqueda al creador que nos revela a nosotros las medidas que tiene el creador. Como les digo, el Shiur Komá es un libro de Kabbalah que revela las medidas que tiene el creador. Y hay todo un tema que en los dedos, los brazos, la cabeza, la barba, tiene una medida que son dimensionalmente descabelladas, ¿sí? Pero tiene una medida. Entonces, con el tema del Shir HaShirim, viene como de cierta manera a decir a la gente que el creador viene a acercarse a nosotros de la manera como un enamorado busca a su enamorada. Y la respuesta de su pueblo tiene que ser como una enamorada busca a su amado. Salen los horarios, en las noches, en el día, en las mañanas, describe la rosa, describe, hermano, de verdad, esto es de locura. Hablar de las medidas del creador, ¿cierto? Con los nombres hebreos, las medidas hebreas, son de verdaderos conocimientos y métodos de acercamiento al creador. O sea, alguien puede decir, ¿yo puedo tocar a Dios? ¿Yo puedo tocar a Dios? ¿Puedo sentirlo? ¿Puedo tener ese acercamiento, ese éxtasis? Bueno, algunos cabalistas desarrollaron esa técnica para poder hacerlo. Bien, entonces el tema es complejo, ¿eh? El tema es bien complejo porque entra, ¿cierto?, la crisis existencial, y cuando viene una crisis existencial, lo primero que hace la persona religiosa es defender, ¿cierto?, su paradigma, pero no defiende la Biblia, defiende lo que él cree de la Biblia. No, pero es que aquí Dios dice que nadie lo ha visto, y por qué aquí los rabinos vienen a decir que realmente el Cantar de los Cantares es una revelación física del Creador. La gente se escandaliza y después logra justificar y quiere justificar precisamente lo que no entiende, porque piensa que transgrede, ¿cierto?, las bases, los cimientos de la Torá, y esto es muy equivocado. De hecho, Dios no necesita que nadie lo defienda. Él quiere que nosotros destapemos la cabeza y digamos, a ver, si esto está escrito así, ¿y por qué hay revelaciones de esto?
es porque Dios quiere que yo profundice en esto, este acercamiento al Creador. No tenerlo, ¿cierto?, como distante, como la religión tiene a Dios, como muy distante, sino que muy cercano, como una relación, como una esposa a una esposa, como una relación así de tú a tú, de yo a yo. Bueno, Ezra Ben Salomón viene a profundizar ese tema del Cantar de los Cantares. No es una simple lectura, de hecho no lo es, y no lo va a hacer tampoco. Tiene métodos, tiene técnicas, se tiene que saber hebreo, por lo menos lo básico, y empezar a leerlo y estudiarlo y profundizarlo con gematría, con técnicas cabalistas, por qué esta palabra está puesta aquí, si yo la cambio, la permuto, si la cambio de posición, si le saco la gematría, qué palabras tengo, un montón de procesos que tiene el Cantar de los Cantares. Bueno, toda la Torá, pero especialmente el Cantar de los Cantares, que era un libro, ¿cierto?, desarrollado para la búsqueda intensa del Creador, hacia el Creador. ¿Ya? Por otro lado, tenemos también el estudio de que Ezra Ben Salomón hace de las 10 conversaciones que Dios tiene con Moisés y con el pueblo, y que, como dice la diapositiva, se mal tradujo como los 10 mandamientos porque nunca han sido 10, son más. De hecho, 613. Si usted suma 6 más 1 más 3, te da 10. ¿Por qué? Porque los mandamientos, que son 613, fueron entregados en 10 conversaciones. Cuando usted lee Éxodo capítulo 20, se va a dar cuenta que en una parte dice, y dijo Dios a Moisés esto. Y sigue leyendo para abajo, todos los mandamientos. Y después dice, y nuevamente Dios habló a Moisés, o continuó hablando. Y estas palabras fueron del Creador. Y usted los cuenta, son 10. ¿Por qué? Porque la conexión que tiene la Kabbalah con los mandamientos no son simples mandamientos, no son simples reglas que alguien se le ocurrió y dijo, mira, hay que hacer esto y esto no hay que hacerlo y esto hay que hacerlo. No, la Kabbalah profundiza el por qué Dios da los mandamientos y por qué los da y qué energías hay detrás de cada mandamiento y qué puedo transformar y qué puedo generar cuando yo cumplo los mandamientos. A ese nivel es la Cábala. Ezra Ben Salomón, junto con Azriel de Gerona, vienen a darle ese power, esa potencia en enseñar al pueblo la forma de obedecer y también de amar los mandamientos para poder sentir, ver, profundizar en las energías de transformación que Dios tiene cuando una persona le obedece. O sea, un estudio detallado por cada mandamiento, un estudio detallado por cada mandamiento positivo, por un mandamiento negativo, que son conocidos de esa forma porque son mandamientos que es para hacer y hay mandamientos que dice esto no lo harás. Los sabios de Israel lo han separado en 365 mandamientos de no hacer y 248 de mandamientos de hacer. Claro, a ti te suena ese número, 365 por los días del año y 248 por las partes más importantes que tiene el cuerpo humano. Entonces te das cuenta que los mandamientos están dentro de tu cuerpo y también están en tus días del año completo. Entonces tú vas haciendo mandamientos de hacer y de no hacer y se te repara el día y se te repara una parte de tu cuerpo. Entonces Ezra Ben Salomón viene a dar una potencia en enseñar a la gente que los mandamientos no son simplemente mandamientos, sino que es un impulso para poder extraer energía del mundo superior para bajarlo a la tierra, al mundo material. O sea, imagínate tú escuchas esto y te viene un enamoramiento hacia el Creador que a ti ya la religión ya poco te importa. De hecho, ese era el propósito. Que la gente pudiera buscar al Creador, ¿cierto? Sin las reglas humanas, sino que las reglas humanas las tomaran como una guía, ¿cierto? Para poder enfocarse, para tener un punto, ¿cierto?, de guía, y luego cada persona con el estudio de la Kabbalah pudiera desarrollarse completamente. Impresionante, yo por eso te digo, amigos, que a veces este tema puede surgir y dice uno, ¿por qué tantas clases por un curso?
porque por cada sección hay algo que entregar. No es solamente una lectura que alguien diga, mira, yo te recomiendo este libro, léelo. No, si también hay una explicación detrás del libro. También hay otras literaturas, otros textos que van a servir para poder ayudarte en poder tener por último, una guía, un punto de referencia. ¿Ya? Vamos a continuar en la próxima clase, la número 19, con Ezra ben Salomón, ¿ya? El segundo cabalista importante de la escuela de Gerona que se da a conocer a la luz pública. Bien, así que gracias por compartir este video y te agradezco que lo puedas publicar en tus redes sociales si es que quieres y que visites nuestro canal y te puedas suscribir, ¿ya? Nos ayudarías bastante. Y si nos quieres apoyar, también en la descripción del video y en los botones que tiene YouTube nos puedes ayudar también para expandir, ¿ya? Muchas bendiciones y gracias.